Hermanos, estamos en la predicación allá por el año 150, año 160, antes de Cristo. Estamos con los macabeos. Recuerda, hermano, que macabeo quiere decir martillo. Especialmente al que más se le conoce es Judas Macabeo. Era hijo de aquel sacerdote Matatías de la tribu de Leví, hermano. Hombres celosos por la fe de ese pueblo que estaba apostatando. Ese pueblo que se había dejado seducir por esos dioses paganos, por Zeus olímpico, por ese Antíoco Epifanes que él mismo se consideraba como un dios. Y yo quisiera, hermano, que hoy miráramos en la segunda de Macabeos, capítulo 9, 4 al 28. Segunda de Macabeos, hermano, la primera y segunda de Macabeos son libros deuterocanónicos que están casi al final del Antiguo Testamento. Son libros que se escribieron allá por el año 150 al año 200, hermano, cuando los griegos, representados ahí por una rama de ese imperio de Alejandro Magno, los Seleucidas con Antíoco Epifanes, están gobernando esas áreas donde ocupaba el pueblo de Palestina, Jerusalén. Ahí entonces, hermano, con ese contexto histórico, a casi 150 años del Mesías, donde ya no hay arca de la alianza, donde ese templo ha sido profanado, ahí donde no hay presencia de Dios, donde no hay profetas, donde se está quitando al sumo sacerdote, que ya no viene de la dinastía de Leví, de Aarón, sino que va a ser nombrado como un gobernador más. Y eso es, hermano, lo que vamos a ir viendo, cómo Herodes ocupa ese cargo de sumo sacerdote como rey de la dinastía de David, y él era de otra raza, así como Caifás eran sumos sacerdotes, pero que eran nombrados, ya no eran nombrados de la dinastía de Leví y de Aarón. Y hermano, todo eso llevó a esa hecatombe, a ese pueblo judío que no logró reconocer en el siervo sufriente de Isaías al Mesías esperado, que había sido profetizado por los profetas, hermano. Recuérdate esas predicaciones de Isaías, de Miqueas, todos esos, con Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas fueron anunciando al Mesías, que de la tribu de David había un vástago de la tribu de Jesé, y que iba a venir a liberar, y que su reinado no tendría final, como también lo diría Daniel, hermano. Entonces, yo quisiera hoy, hermano, segunda de Macabeos 9, con ese contexto histórico. Segunda de Macabeos 9, 4 al 28, dice así la palabra de Dios. Antíoco Epifanes, enfurecido, se propuso hacer pagar a los judíos la ofensa que acababa de recibir en Persépolis, cuando lo obligaron los persas a huir. Mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. Ya el juicio de Dios venía sobre él, pues orgulloso decía: en cuanto llegue a Jerusalén la convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable de carácter interno. Acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos. Pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha, pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar.
ahora tenía que ser llevado en una camilla dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía y sus carnes vivas aún caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Nadie se acercaba a él, a ese que poco antes se pensaba tocar los astros del cielo con la mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez y decía: es justo someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a Él. Y el desdichado Antíoco oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. Había marchado a Jerusalén para arrasarla y convertirla en un cementerio. Ahora prometía reconstruirla y declarar la ciudad libre. Ofrecía además igualar con los atenienses a aquellos judíos a los cuales había negado sepultura y que habían de ser arrojados junto con sus hijos a las fieras. Había saqueado el templo y profanado el lugar sagrado. Ahora prometía adornarlo ricamente, devolverle en mayor número los vasos sagrados y pagar todos los gastos de los sacrificios. Y en fin, prometía que se haría judío y recorrería todos los lugares proclamando el poder de Dios. Todavía más, como ni aún así disminuían sus dolores, porque había caído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado por su salud, escribió a los judíos esta carta suplicante, diciéndoles: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar de parte del rey y general Antíoco. Si están ustedes bien junto con sus hijos y se les cumplen sus deseos, damos gracias al cielo recordando sus muestras de cariño y benevolencia. Al volver de Persia, enfermé de gravedad, por lo que me ha parecido necesario preocuparme de la seguridad común de todos ustedes. No desespero de mi situación, antes bien tengo gran esperanza de salir de esta enfermedad, pero consideré que también mi padre, cuando salía para alguna campaña militar hacia las regiones altas, designaba a su futuro sucesor, para que sus súbditos no se preocuparan si sucedía algún hecho imprevisto o se anunciaba alguna desgracia, y supieran todos en manos de quién quedaba el poder. También me doy cuenta que los reyes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno. Por eso he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya les había presentado y recomendado a la mayoría de ustedes, cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que les comunico. Les pido, pues, que teniendo en cuenta los beneficios que recibieron de mí,
todos y cada uno de ustedes conserven su benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mi política con moderación y humanidad, vivirá en buen acuerdo con ustedes. De esta forma, acabó aquel blasfemo y asesino sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierra extraña, con una muerte miserable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso texto de cómo acabó ese rey que había profanado el templo, que había colocado una estatua de Zeus olímpico, que había puesto altares para que adoraran otros ídolos, sacrificaba cerdos en lugar de sacrificar al cordero sin defecto, menor de 1 año, que había quitado la línea de Aarón y de los levitas para los sumos sacerdotes, que había humillado a ese pueblo de Dios. Mira, hermano, ¿cuál es el final de esas personas que idolatran, de esas personas que fornican con esos ídolos de la gran Babilonia? Hermano, mira, con María Santísima, la Madre de Jesús, la Madre nuestra, la mamá del Rey de Reyes, la mamá del eterno y sumo sacerdote, la mamá del segundo adviento, esa mujer escogida por Dios, maravillosa, para preparar el camino de su Hijo Jesús, que va a venir en gloria a juzgar a vivos y muertos en su parucía, en esa segunda venida, en donde ya no vendrá como un niño, sino que vendrá como un justo juez, a vengarse de los enemigos, a destronarlos a esa gran Babilonia con el anticristo y el falso profeta, meditando con ella las Escrituras, ya que es el cenáculo de su corazón. Ahí se va a celebrar ese segundo Pentecostés. Sigamos rezando el rosario con María Santísima. Amén, aleluya.